con la parte del trabajo, ¿verdad? En estos sistemas termodinámicos. Entonces, en general, nosotros lo vimos como la fuerza producto punto de R, ¿verdad? Donde la fuerza podría ser constante o no. Y en el caso que pues simplifican, ¿verdad? Como modelo, en esta parte de gases, es de que tienen un pistón y tienen una muestra de gas aquí, ¿verdad? Una cierta temperatura y presión, ¿verdad? Y volumen. Y que, por ejemplo, se le pueden agregar como algún contrapeso aquí, ¿verdad? Para poder generar esa presión. Y que la fuerza que genera el gas al estar a una temperatura se equipare con el peso, digamos, del pistón y de esta, digamos, partícula o arena que se le agrega adicional. Entonces, con eso nosotros podemos cambiar lo que es el volumen, ¿verdad? Trabajarlo en este caso como un área delta X, digamos delta X sería en la parte vertical y pues el dB sería un A de X. Entonces, por ejemplo, tendríamos, si fuese el trabajo hecho por el gas, entonces tendríamos, digamos, fuerzas de esta manera aplicadas a la pared del pistón. Entonces, digamos, una fuerza que estaría hacia arriba con magnitud de X unitario. Si quieren, dejémoslo con Y para hablar lo que usualmente se comenta en cuanto a coordenadas. Entonces aquí sería este producto punto del área de Y, ¿verdad? Entonces el desplazamiento aquí sería un delta Y positivo, miren, y estarían en la misma dirección. Bueno, aquí sería Y unitario y bueno, aquí lo que estoy diciendo es de que podemos reescribir esta parte, ¿verdad? Estamos diciendo, vamos a ver, aquí sería el volumen un A delta y el dB sería entonces, entonces podemos nosotros, estoy escribiéndolo mal, aquí sería entonces un dy, Y unitario, y la fuerza la podemos escribir como la relación que tenemos de presión, ¿verdad? Presión por área igual a fuerza. Aquí sería de esta manera y un dy Y unitario y A de Y es dB, ¿verdad? Entonces con eso usted ya sabe que le queda esta cantidad y dependiendo del proceso usted va a tener entonces que eso se va a simplificar, ¿va? Entonces también está el análisis de la primera ley de termodinámica. Entonces la primera ley lo que le menciona es que, por ejemplo, ¿qué pasaría en este caso con el mismo pistón, verdad? Si se le agrega calor y se mantiene, por ejemplo, a volumen constante. Entonces, digamos, lo podríamos simplificar, ¿no? Con el contenedor sin el pistón y solo el gas ahí contenido. Entonces, si usted le agrega temperatura y deja el volumen constante, estamos viendo que el dB no va a cambiar, entonces trabajo no va a haber. El gas no va a realizar trabajo. Entonces, tendríamos que eso provocaría un aumento en la temperatura del sistema y por ende las partículas se moverían con más rapidez. Entonces, en el caso que en el volumen sea constante, se concluye que el cambio en energía interna tendría que ser equivalente al calor, ¿verdad? Y de ahí, por ejemplo, si se mantiene aislado el contenedor, ¿verdad? Es decir, que se mantiene hermético y, por ejemplo, se coloca ya el pistón y se le va agregando peso No, podría ser, por ejemplo, que se le quite peso, eso azul que está arriba, ¿verdad? Entonces, si se le quita peso, el gas va a poder tratar de ejercer una mayor fuerza y va a desplazar un poco el pistón, entonces va a realizar trabajo.
Y la cuestión sería, ¿a costo de qué, verdad? Bueno, a costo de usar la energía interna que tiene asociada como energía traslacional, rotacional, dependiendo del tipo de molécula que tenga. Entonces eso va a hacer de que disminuya la energía interna. Entonces por eso le dicen que se trabaja con esta relación. Es decir, si el trabajo es positivo, disminuye la energía interna. Pero si realizan trabajo sobre el sistema, ¿verdad? El trabajo es negativo y se le aumenta la energía interna al gas. Y al final la conclusión es de que el cambio en energía interna es igual a Q menos W. Como le digo, este es un resumen. Bueno, entonces de ahí es donde hablan de los procesos, ¿verdad? Tenemos entonces de que con esta energía interna se sabe de que esta cantidad es conservativa, es decir, de que si usted va bajo diferentes caminos y regresa al mismo punto con las condiciones de variable de estado igual, entonces vamos a tener que la energía interna va a ser igual a cero. Y ese entonces normalmente se le conoce como un proceso cíclico. Entonces, bajo un proceso cíclico, usted va a saber que el cambio en energía interna es cero. Y esto lleva a la consecuencia que el calor es igual al trabajo. Eso es una situación que vamos a trabajar ya cuando vean lo de máquinas térmicas. Bueno, esa es una consecuencia. De ahí tenemos, por ejemplo, de que qué pasa si el proceso es a calor igual a cero o, como le mencionan, adiabático. Y le dicen que es adiabático, significa que Q es igual a cero, y eso entonces me dice que el cambio en energía interna es igual a menos W, como dijimos arriba. Entonces ya tendríamos un proceso adiabático. De ahí viene, por ejemplo, podríamos tener un proceso isovolumétrico, creo que le dicen. Isocórico también creo que le dicen. Que sería que es a volumen constante. Pues vimos de que el cambio en energía interna sería equivalente a el calor. Y de ahí tenemos entonces también el proceso el isobárico y el isotérmico. Ya lo voy a copiar aquí, proceso isobárico, isotérmico. Ok, entonces en estos, bueno, el primero tenemos que la presión es constante. No necesariamente la energía interna es cero, ¿verdad? Es decir, que aquí vamos a usar siempre Q igual a Q menos W. Lo que tal vez ahí se simplifica es que el trabajo se puede calcular, ¿verdad? Mediante una formulita. Y aquí en el isotérmico, entonces, si usted evalúa un proceso, digamos, es decir, sabemos nosotros de que por medio de experimentos, ¿verdad? No hay una como formulación matemática, pero tenemos de que, por ejemplo, cualquier camino que usted use, si llega al mismo punto inicial, con condiciones de presión o de variables termodinámicas iguales, el cambio en energía interna va a ser cero. Entonces, ellos evalúan, bueno, ¿por qué no trabajamos mejor un proceso a volumen constante? Y tratamos de evaluar una forma de encontrar esta energía interna, ¿verdad? Entonces, a veces lo que se hace cuando es isotérmico es de que el cambio en energía interna se calcula mediante esta relación, que es como el calor transferido en un proceso a volumen constante, ¿no? Entonces, ese es lo que a veces se usa cuando se quiere calcular el cambio en energía interna. De hecho, independientemente del proceso que sea, como el cambio en energía interna es conservativo, esta ecuación se suele usar en cualquier proceso, sea cíclico, adiabático, isocórico, lo que sea. Se puede calcular
porque facilita en cuanto a mediciones solo saber la temperatura, ¿verdad? Es lo único que les piden. Y bueno, aquí pues otra condición sería... no, pero aquí por ejemplo, bueno, esto lo voy a dejar con este color como para que se acuerden de que es una fórmula general, ¿va? Pero para nosotros en este proceso el cambio en energía interna, según lo que están viendo ahí, pues es cero, ¿va? Porque no cambia la temperatura, ¿no? Bueno, entonces de ahí tal vez lo que normalmente se les agrega es los trabajos. Entonces, permítanme. Rapidito, solo lo vamos a definirlo, ¿va? Entonces, digamos, en el proceso isocórico, creo que hay lo voy a poner aquí mejor. Si el volumen es constante, entonces sabemos que el trabajo es cero. Entonces, el trabajo es cero. Si es a presión constante, de la integral podemos ver que solo queda P delta B. Si se acuerdan de la integral, ¿verdad? Si es a presión constante, sale del integrando, entonces solo le queda el diferencial y por eso queda esto. Si fuese a temperatura constante, entonces P se reescribe con la ley de gases ideales en términos de nRT. No sería nRT sobre B. Y se pone un volumen inicial y final, entonces le queda un logaritmo a nRT. Logaritmo de B2 y B1, también puede hacer el cambio con las presiones, ¿verdad? Con la fórmula de estado. Bueno, creo que esas son todas, solo faltaría el adiabático. Entonces, en el adiabático lo que se hace es siempre trabajar con esta relación de la ley de gases ideales y se trabaja con un coeficiente que le llaman el coeficiente adiabático. Ese lo definen en términos de lo que es la razón del calor específico a presión constante y el de a volumen constante. En términos de ese lo definen. Bueno, y creo que ya con ese tendríamos la mayoría de trabajos que ustedes van a ver luego resumidos. En este, como Q es igual a 0, tenemos entonces de que, bueno, en general el cambio en energía interna sería igual a calor menos W, ¿va? Y en este caso, lo que hacen normalmente en las demostraciones es colocarlo como un diferencial del cambio en energía interna y de lo demás. El trabajo es P delta B, ¿verdad? Es decir, el trabajo es la integral de P de B, pero el diferencial del trabajo es P de B. Y aquí, si trabajamos con la relación que les comentaba del calor a volumen constante, nos queda NCB por un diferencial de T. Este es 0, ¿verdad? Y aquí nos queda entonces un negativo P de B. Entonces, en este caso, pues podemos cambiar P en términos de lo que es la ley de gases ideales, ¿verdad? Sería nRT sobre B. Y aquí tendríamos 0. De ahí también se puede, por ejemplo, reescribir este R. Lo que hacen es reescribir R de la forma siguiente, es CP menos CB, y esto entonces lo dividen entre entre CB, para que nos quede la constante adiabática, que es esta de aquí mismo. Entonces R sobre CB es igual a gamma menos 1. Pues bueno, con eso lo que podemos hacer es multiplicar todo por R sobre CB. Entonces nos quedaría NR de T más... No, aquí sería... Espérenme, aquí yo puse, déjenme ver aquí. Cambié P y sería NRT sobre B. Y aquí
hicimos este RCB que es igual a gamma menos 1, entonces queremos ese valor. Pero yo creo que solo sería multiplicar por 1 sobre CB para que me quede ese resultado. Vamos a ver. Si dejo ese, me quedaría N de T más N por RCB, que sería entonces el gamma menos 1, por el dB sobre B. Ves que aquí, ok, aquí me falta un T. Entonces aquí N, R sobre CB, gamma menos 1 sobre B de T igual a 0. Entonces tendríamos que N se cancela y nos quedaría dt sobre T más gamma menos 1 por dB sobre B igual a 0. Desde ahí tenemos la relación de logaritmos, ¿verdad? Logaritmo de T más logaritmo de B a la gamma menos 1 igual a una constante. Y al final lo escriben como logaritmo de T B a la gamma menos 1 igual a C. Si usted aplica lo de los exponenciales, pues le queda otra constante, ¿verdad? Que es un número. O T1B1 a la gamma menos 1 igual a T2B2 a la gamma menos 1. Bueno, y si usted cambia, por ejemplo, la temperatura con la ley de gases ideales, le quedan entonces dos relaciones que son las que normalmente se usa aquí. La otra sería que presión volumen a la gamma es igual a presión 2 volumen en 2 a la gamma. No sé si lo ven eso ahí, solamente de sustituir, por ejemplo, T1 con la ecuación de gases ideales y se logra trabajar esa parte. Y si vamos con el trabajo, que es lo que queríamos, ¿verdad? Tenemos que es P de B y pues en este caso tenemos esta relación de presiones, miren. La podemos escribir en términos de un dato conocido y una forma general de la presión volumen, es decir, esto igual a PB sin subíndice. Entonces, despejando para eso tendríamos P1, B1 a la gamma, que es una constante, ¿verdad? Y aquí B a la gamma, que sería general, la función, ¿verdad? Por el dB. Entonces, para nosotros esto sería un número. Y aquí nos queda entonces dB por B1 a la gamma. Perdón, B, nada más B. Entonces el trabajo quedaría P1, B1 a la gamma, que es un número. Esto quedaría como B a la menos gamma y la integral nos quedaría 1 sobre menos gamma más 1 por B a la menos gamma más 1. Evaluado para B1 y B2. Bueno, y entonces aquí tendríamos P1, B1 por 1 sobre 1 menos gamma por B2 a la menos gamma más 1 menos B1 a la menos gamma más 1. Y lo que haríamos es multiplicar, ¿verdad? Esa presión volumen. Entonces tendríamos, por ejemplo, 1 menos gamma. Entonces tendríamos presión 1, volumen 1 a la gamma por B2 a la menos gamma más 1. Y en el otro quedaría menos presión 1, volumen 1, nada más, ¿verdad? Sí. De ahí entonces tenemos nosotros ahí arriba que presión 1, B1 a la gamma es igual a presión 2, B2 a la gamma. Entonces podemos decir que esto es presión 2, B2 a la gamma por B2 a la menos 2 gamma más 1 menos esto. Y bueno, aquí quedaría 1 menos gamma y se cancela este, ¿verdad? Y queda presión 2 volumen 2 menos presión 1 volumen 1. Y este sería una forma, ¿verdad? La otra forma es, como sabemos nosotros que es adiabático, entonces el cambio en energía interna es igual al trabajo. Entonces usted podría decir que otra forma de encontrar el trabajo es igual a menos NCB delta T, y pues aquí dependería mucho de los datos.
O sea que este puede ser una forma o este es otra. Para Q igual a 0.